Bueno, buenas tardes. Ya después de esta mesa que fue realmente densa, vamos a pasar a algo que es mucho más próximo, que es a la presentación de los pósters que el comité científico seleccionó entre los 19 que se presentaron. Ante todo, agradecer a los autores de esos 19 pósters el esfuerzo de presentar ese trabajo en esta jornada. Pasamos, por tanto, a la exposición. Os voy a nombrar a los 5 pósters en el orden en el que os vais a presentar y vais subiendo a hacerlo. Los trabajos que se van a presentar son el titulado Impacto de la historia clínica electrónica en la notificación de reacciones adversas de medicamentos del Centro Autonómico de Farmacovigilancia del Principado de Asturias, y lo va a presentar Jesús Ruiz Salazar. A continuación, registramos con urgencia del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias, y será Ángela Herrero Balea quien haga la presentación. A continuación, cumplimiento de criterios para el uso de la fampridina en pacientes con esclerosis múltiple del Hospital de Cabueñes de Gijón, y será Paula Pena Villanueva quien haga la ponencia. El siguiente sería implantación de la guía de buenas prácticas en cuidados del Hospital Valle del Nalón, y será Begoña del Barrio Pintado que haga la presentación. Y por último, evolución de la seguridad de los sistemas de utilización de medicamentos en el Hospital Universitario de Cabueñes tras la implantación de Selene, que será Ana Lozano Blázquez la ponente. Entonces, empezamos ya por el primero. Jesús Ruiz Salazar. Luego. Muy bien, desde el Centro Autonómico de Farmacovigilancia de Asturias hemos presentado un póster relativo al impacto de la historia clínica electrónica en la notificación de reacciones adversas a medicamentos. Bueno, en primer lugar, señalar que la farmacovigilancia es una actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez que estos han sido autorizados, que están comercializados. De tal forma que nuestro objetivo final es disponer de un arsenal terapéutico constituido por medicamentos que sean seguros y eficaces. Muy bien. En el año 2013, la Consejería de Sanidad asumió directamente la gestión de la farmacovigilancia, y ahí nos establecimos como objetivo de mejora el aumentar tanto el número como la calidad de información contenida en las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a través del acceso a la historia clínica electrónica. En ese momento existían formularios de notificación en el ámbito de la atención primaria, exclusivamente en OMI-AP, pero sin embargo no existían esos formularios electrónicos en las aplicaciones de especializada. Las notificaciones se recibían exclusivamente en formato papel, y la información notificada solo se podía completar solicitando informes adicionales a los notificadores, con el consiguiente perjuicio para el profesional sanitario. Precisamente esto es lo que nos motivó ese objetivo de aumentar tanto la calidad como la tasa de notificación de sospechas de reacciones adversas. Para ello establecimos 3 estrategias para alcanzar ese objetivo. La primera, la implantación de los formularios de notificación electrónica de forma análoga a OMI-AP en las aplicaciones corporativas hospitalarias, tanto en Selene como en Millennium. En segundo lugar, establecer las conexiones informáticas entre esas 3 aplicaciones corporativas, las 2 de especializada junto con la de OMI-AP, y la base de datos del Centro Autonómico de Farmacovigilancia, para evitar la pérdida de información. Y, en tercer lugar, la accesibilidad por parte de los técnicos del Centro Autonómico a las aplicaciones corporativas, al objeto de poder complementar y enriquecer la información de las notificaciones de sospechas. De esa forma, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Podemos observar que tanto a nivel nacional como en el Principado se ha producido en los últimos años un incremento en el número de notificaciones de sospechas de reacciones adversas.
En el caso de Asturias, consideramos que ese aumento ha sido realmente importante gracias a esa aplicación de la historia clínica, pasando pues, prácticamente de niveles en torno a 500 notificaciones al año, lo que supone unos niveles de 0,53 notificaciones por 1.000 habitantes y año, a unas tasas del orden de 1.500 notificaciones anuales, lo que significaría una tasa de 1,45 notificaciones por 1.000 habitantes. Muy bien, la conclusión a la que llegamos es que la utilización de esas aplicaciones corporativas dentro de lo que sería el sistema sanitario público de Asturias y muy especialmente la intercomunicación entre las bases de datos ha aumentado la tasa de notificación de sospechas de RAM. Asimismo, la accesibilidad a la historia clínica va a facilitar y ya está facilitando aspectos tales como la búsqueda de reacciones adversas o bien la creación de alertas como las interacciones medicamentosas relevantes y frecuentes. Esto para nosotros constituye uno de los pilares esenciales de la farmacovigilancia proactiva, que es uno de los objetivos tanto de la farmacovigilancia en Asturias como de forma genérica en el ámbito nacional. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer la posibilidad que nos han dado de exponer nuestro trabajo denominado Registramos con urgencia. Yo creo que esta frase la tenemos muy grabada, por lo menos todo el personal de enfermería. A mí por lo menos es una frase que me quedó desde la facultad. Nos ha costado mucho empezar a registrar. Cuando por fin lo conseguimos hacer bien en papel, nos aparece la metodología y nos aparecen los sistemas informáticos casi a la vez. Con todo esto, hubo otra vez un poco de deficiencia en cuanto a los registros enfermeros. Si buscamos la causa de ello en la bibliografía, hablan sobre todo de los aumentos de la carga en la asistencial por demanda de presión muy alta, hablan también de la eventualidad del personal, de la falta de conocimientos y la poca implicación a veces de los supervisores en los temas, sobre todo metodológicos e informáticos. Dado que en el UCA hubo ese gran cambio hace unos años y ya llevamos un tiempo de rodaje, consideramos que podíamos ver qué pasaba en nuestro servicio de urgencias, en el cual tenemos añadida el aumento de la presión asistencial continua y que éramos un servicio con muy poca tradición en cuanto al uso de la metodología enfermera. Planteamos un estudio con estos objetivos. Analizar el grado de registro de los profesionales de enfermería de urgencias en el Hospital Universitario Central de Asturias y valorar si existe algún factor distorsionante que influya en ese registro. Escogimos 2 meses muy dispares como son el de marzo y el de julio, en el cual uno es personal para siempre fijo y el otro personal eventual. Escogimos como variables las sociodemográficas de los pacientes a estudio y pacientes ingresados desde el servicio en el cual se les hubiera registrado la valoración de enfermería y la vía venosa. Dado el carácter retrospectivo de este estudio, tuvimos limitaciones, por eso nos limitamos solamente a coger esos datos. Durante el periodo de estudio fueron casi unas 18.000 urgencias en los 2 meses, de las cuales escogimos aleatoriamente 4 pacientes de cada día, y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Una edad media de 67,72 años, el 49,3% fueron mujeres y la media diaria de urgencias fue de 258,19 urgencias atendidas por día. Es el valor que usamos como punto de corte para ver si trabajábamos con una demanda asistencial alta o baja a la hora de ver si nos influían los registros. Los colores de triaje fueron los esperados, dado que el porcentaje de pacientes ingresados va en torno a esos colores de triaje, y obtuvimos unos resultados totales de un 81,5% de registro de la valoración de enfermería y un 80% de registro en la vía venosa. Si podemos observar la comparación ya a simple vista aquí del periodo ordinario con el periodo vacacional, sorprendentemente en nuestro centro es en el periodo vacacional cuando más registros se hacen. Al hacer un análisis bivariante, los únicos datos significativos fueron estos. El registro de la valoración de enfermería en relación al periodo, pues como vemos ya casi en las gráficas, sin necesidad de hacer ningún otro tipo de análisis, es significativo con una P de 0,016. El registro de la vía venosa en relación a la presión asistencial, una P de 0,038. Luego en las conclusiones vamos a ver que esto es un dato también bastante sorprendente para un servicio como el de urgencias. Y el registro de la valoración de enfermería en relación a la edad de los pacientes. Las conclusiones a las que podemos llegar de todos estos resultados obtenidos son que el nivel de registro de las historias por parte de enfermería en nuestro servicio es muy alto, que ante la falta de tiempo enfermería prioriza la cumplimentación de la valoración de enfermera frente a los otros registros. Encontramos que en días con demanda asistencial alta se registran más valoraciones que la vía venosa,
con lo cual un servicio con tan poca tradición en cuidados y metodología ha dado mucha importancia a ella con este cambio en su implantación. Se da más importancia a la valoración a mayor edad del paciente, cosa que creo que es entendible porque va a tener mayor necesidad de cuidados, y la eventualidad del personal, a distinción de todos los estudios reencontrados en la bibliografía, no influye negativamente en los registros, sino que al contrario, de lo cual podemos derivar con otros resultados bibliográficos, que es el personal fijo el que está más quemado con la dirección, podría decirse de una manera, porque todos alegan que la falta de registros, porque el personal eventual está, aparte de la falta de conocimientos, más enfadado con el sistema por su eventualidad. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Paula Pena y soy farmacéutica de hospital. Entonces, hoy os vengo a contar un póster que hicimos sobre el cumplimiento de los criterios de uso de la fanpridina en pacientes con esclerosis múltiple. La Comisión del Uso Racional del Medicamento, o la CUR, es una comisión que se creó en nuestra comunidad autónoma para valorar los fármacos de alto impacto económico y decidir si los incluían en la guía del Principado de Asturias. En marzo del 2014, en concreto, se valoró la fanpridina, que es un fármaco para mejorar la marcha en pacientes con esclerosis múltiple, y se decidió incluirla en la guía con unos criterios de uso específicos. Estos criterios consistían en que antes de empezar el paciente el tratamiento debería realizar 2 test. Uno de ellos, el T25FW, consistía en cronometrar al paciente el tiempo que tardaba en recorrer 7,5 metros. Y el segundo test, que se llamaba el MSWS12, era un test subjetivo en el que el paciente contestaba a 12 preguntas sobre cuánto le limitaba su enfermedad a la hora de realizar una serie de actividades de la vida diaria, ya sea caminar, correr o bajar escaleras. El paciente le daba una puntuación del 1 al 5, en el que 1 era que no le limitaba nada y 5 que le limitaba muchísimo. Tras 14 días con el tratamiento, el paciente debería repetir los test y entonces se comprobaría que si el tratamiento ha sido eficaz. Si se viese que hay una mejoría mayor al 20% en el T25FW y una mejoría de más de 6 puntos en el MSWS12, entonces se consideraría el tratamiento eficaz y podría continuar con él. Si no, el tratamiento debería suspenderse. La Comisión del Uso Racional del Medicamento también determinó que a los 3 meses y luego posteriormente cada 6 el paciente debería ser reevaluado, repitiéndole los test. Si el resultado obtenido era peor al obtenido a los 14 días, el tratamiento debería suspenderse. Antes de la implantación de la historia clínica electrónica, los farmacéuticos teníamos un acceso muy limitado a la información del paciente. Si bien es cierto que los inicios de tratamiento eran evaluados muy exhaustivamente gracias a los informes que nos facilitaban los médicos responsables, no era así con los seguimientos, que al no tener una información actualizada acababa recayendo la responsabilidad más en los médicos responsables. Por eso decidimos ver que tras la implantación de la historia clínica electrónica, decidimos valorar si se cumplían estos criterios establecidos por esta comisión con respecto a los pacientes que iniciaban tratamiento con fanpridina en los primeros 6 meses tras su aprobación. También quisimos determinar si la historia clínica electrónica nos permitía detectar incumplimientos que hasta ese momento nos estaban pasando inadvertidos. Para ello, se valoraron todas las solicitudes de inicio de tratamiento entre marzo y septiembre del 2014 y se comprobó si todos ellos cumplían los criterios tanto de inicio como de seguimiento a los 3 meses. Como estamos en un estudio de práctica clínica real, ampliamos un poco el periodo, el tiempo de seguimiento, de manera que aceptábamos que estaban en fecha aquellos seguimientos realizados entre 2 y 4 meses.
Los resultados obtenidos fue que valoramos 26 solicitudes de inicio y tras 14 días comprobamos que 19 pacientes continuaban a tratamiento y 7 habían suspendido. Revisando la historia clínica electrónica y corroborándolo con la de papel, se comprobó que los 19 pacientes que continuaban habían cumplido los criterios de inicio y que los 7 pacientes que lo suspendían habían cumplido los criterios para suspender. Por tanto, había un cumplimiento del 100%. A los 3 meses se comprobó que continuaban los 19 pacientes, pero que solo se había citado a consulta a 9 de ellos y a ninguno de ellos se les repitió los test. El resto de los pacientes no es que estuvieran perdidos, sino que tenían consultas posteriormente. Por tanto, bueno, con respecto al seguimiento a los 3 meses, el cumplimiento pues, fue nulo. También, por tanto, comprobamos que la revisión de las historias clínicas electrónicas nos permitió detectar incumplimientos, sobre todo en los tiempos de seguimiento y en la reevaluación de los pacientes. Por tanto, podemos concluir que la historia clínica electrónica es una herramienta muy útil para los farmacéuticos, ya que nos ha permitido detectar deficiencias en el cumplimiento de los criterios de uso de los fármacos y también nos ha permitido descubrir la necesidad de establecer medidas correctoras que garanticen un mejor uso de los medicamentos. Muchas gracias. El de las guías, la implantación de guías de buenas prácticas. La implantación, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Begoña del Barrio. Soy enfermera en el Hospital Valle del Nalón, que como muchos de ustedes saben es un centro comprometido con la excelencia en cuidados. En este centro estamos llevando a cabo, en colaboración con la RENAO, una implantación de guías de buenas prácticas clínicas. En concreto, en el área de gestión clínica estamos implantando la guía de prevención de caídas y lesiones derivadas de las mismas, y de ellas venimos a hablarles. Los objetivos que tenemos con la implantación de esta guía, en principio, es crear una cultura de trabajo con una evidencia en cuidados. Buscamos mejorar la calidad de los cuidados, disminuyendo el número de caídas y el daño producido por las mismas, así como reducir la variabilidad en la práctica clínica, ya que nuestra toma de decisiones estará basada en la mejor evidencia. Todo ello mejorando y unificando los registros de la historia clínica con una evaluación continua. La implantación de esta guía es un plan de acción a 3 años que comenzó en el 2015 y finalizaremos en 2017. Cronológicamente, lo primero que hicimos fue la elección de la guía, con qué guía queríamos trabajar. En este caso fue la de caídas. Con ellos se seleccionaron unos líderes y unos impulsores de la misma y se decidió el ámbito de aplicación de la misma, que fue el área de gestión de medicina interna. Hicimos unas sesiones divulgativas, una difusión del proyecto, se colgó información en la intranet, se formaron profesionales y todo ello culminó con la creación de un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo trabajamos seleccionando una serie de recomendaciones de todas las de la guía de la RENAO en base a unos criterios según el grado de evidencia, pero también según la factibilidad, lo que realmente nosotros podríamos trabajar en nuestro quehacer diario. Todo ello concluye y estamos en ello, en la fase de implantación y de puesta en marcha de cada una de estas recomendaciones de la guía. En este primer año hemos visto unos resultados en cuanto a la mejora en la valoración y en la planificación de cuidados. También hemos visto unos resultados de mejora en la calidad de los registros de salud, así como de una mejora en los resultados en salud. Ponemos aquí algunos datos, luego los pueden consultar en el póster si quieren. En cuanto al aumento de nuestros pacientes que han caído y que tenían en su valoración de enfermería el riesgo de caídas asociado. Asimismo, también hemos visto un aumento en los pacientes que tienen planificado el diagnóstico de riesgo de caídas en su plan individualizado de enfermería respecto al año 2014 en más de casi un 7%. En cuanto al número de pacientes que han caído y que no han tenido una lesión aparente, también ha aumentado, lo que nos indica que vamos por buen camino. De todo ello, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Pues que desde luego hemos conseguido un mejor resultado en la valoración, la planificación y el diagnóstico en cuanto al riesgo de caída de nuestros pacientes ingresados. Hemos mejorado el juicio diagnóstico, ya que hemos visto que hay una coherencia entre aquellos pacientes que son valorados con riesgo de caídas y que aparece el diagnóstico de riesgo de caídas en su plan de cuidados. Una mejor cumplimentación de registros en cuanto a su calidad y a los datos recogidos en los formularios de valoración enfermera y al formulario de caídas. Hemos incorporado una nueva intervención de enfermería en la que reevaluamos a los pacientes tras una caída a las 24 y las 48 horas y como conclusión final podríamos decir que hemos notado un aumento en los resultados de salud de nuestros pacientes ingresados, ya que se ha disminuido el número de caídas así como los daños ocasionados por las mismas. Muchas gracias por su interés y atención. Ahora sí. Hola, buenos días. Los errores de medicación son la principal causa de errores en los sistemas sanitarios, estimándose que un 37% de los acontecimientos adversos en los hospitales son debidos a errores de medicación. Por otro lado, la Estrategia de Seguridad del Paciente en Asturias para los años 2015-2020 establece dentro del apartado de mejora del uso del medicamento el mantener y potenciar corporativamente sistemas de prescripción electrónica, desarrollar sistemas para la ayuda a la prescripción y además integrar entre estos sistemas dentro de los sistemas de información de los centros sanitarios. También el cuestionario de autoevaluación de seguridad del uso del medicamento en los hospitales del Instituto Seguro del Medicamento es una herramienta que nos permite mejorar la calidad porque evalúa la seguridad en todo el circuito de uso del medicamento en los hospitales, identifica puntos de riesgo y oportunidades de mejora, valora la situación basal cuando se realiza por primera vez y además como permite hacerlo posteriormente en más veces, objetiva progresos que se hagan en respecto a la seguridad. Por este motivo, el estudio que hicimos nosotros fue comparar los cuestionarios que se realizaron en el Hospital de Cabueñes en el año 2011 y luego en el 2015 tras la implantación de la historia clínica electrónica, SELENE, y analizar cómo afectó esta implantación a la seguridad del sistema de utilización de medicamentos. Este cuestionario de autoevaluación tiene 232 puntos de evaluación que son prácticas o medidas para prevenir los errores de medicación. Está estructurado en 10 apartados que se corresponderían cada uno con los elementos clave que más coinciden en la seguridad de medicamento y a su vez también está desglosado en 20 criterios esenciales. Para evaluar y analizar cómo nos afectó la implantación de SELENE, utilizamos la misma aplicación informática que viene dentro del ISMP y que nos permitió comparar los resultados. En cuanto a los resultados, si los vemos por elementos claves, vemos la... Perdón. A ver. ¿Dónde está el puntero? Es el del medio. Vemos aquí la línea roja, que sería el 2015, la línea azul sería el 2011 y los tres elementos clave en los que incide la prescripción electrónica o la historia clínica electrónica serían el 1, que es la información sobre los pacientes, donde pasamos de un 33 a un 49%, el 3, que es la comunicación de las prescripciones y de otro tipo de información sobre la medicación, que es el que tiene más puntos de evaluación en lo que atañe a prescripción electrónica y historia clínica electrónica, y que pasamos de un 15% a un 63%, y finalmente el 10,
que serían los programas de calidad y gestión de riesgos, que pasamos de un 19 a un 36%. Si nos fijamos en los resultados por criterios esenciales, podemos ver que son muy similares a la gráfica anterior, puesto que cada elemento clave del 1 y del 3 tienes un solo criterio esencial, viendo que se pasa también dentro de los mismos porcentajes, pero en el punto 10 tenemos 4 criterios esenciales, del 17 al 20, siendo el 19 el que aplica a prescripción electrónica, donde pasamos de un 19 a un 36%. En esta gráfica llama también la atención un criterio esencial en el que se produjo una disminución, que fue el criterio 12, donde pasamos de un 65 a un 33, que es el relacionado con el entorno de trabajo. Probablemente porque esta encuesta la hicimos, esta autoevaluación la hicimos 5 meses después de la implantación de Selene, donde todavía estábamos adaptándonos al nuevo entorno, a los ordenadores, al uso del ordenador en vez de la historia en papel y el libro de enfermería, y por supuesto porque el Hospital de Cagüeñes también llegó un momento en que necesita una reforma y necesitamos espacios más adecuados para el trabajo. Y también esta herramienta nos permite compararnos con hospitales del entorno de las mismas características que el nuestro, y aquí podemos ver que tanto en el elemento clave 1 como en el elemento clave 3 estamos por encima de la media de los hospitales similares al nuestro, que sería este. Por tanto, la implantación de Selene ha permitido mejorar la comunicación de la información sobre prescripciones y medicación, aumentando la seguridad en el uso de los medicamentos. Gracias. Muchas gracias por ser disciplinados con el tiempo. Hemos cumplido estrictamente lo que habíamos acordado. Abrimos un turno de preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Hola, buenos días. Me llamo Juan Luis Fernández y quería hacer una pregunta a la persona que hizo la charla de farmacovigilancia. Y la pregunta es si sois capaces de descubrir interacciones en pacientes polimedicados. Sí, la verdad que el tema de las interacciones es uno de los puntos débiles del sistema hoy en día. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones pues, no se detectan a tiempo, pero sí que lo que hemos observado es que revisando precisamente la historia clínica del paciente, sobre todo analizando la medicación concomitante a aquella medicación que en principio considera sospechosa el profesional sanitario, sí que haciendo ese análisis y contrastando medicación, todo lo que es la medicación que en los últimos 3 meses es administrada a ese paciente, sí que detectamos con cierta frecuencia esas interacciones. Gracias. Pero de todas maneras no es un tema, todavía complicado y que no está suficientemente sistematizado. Buenos días. En primer lugar, me llamo José Antonio Bernardo. Daros la enhorabuena por los trabajos presentados y tengo una pregunta para Begoña. ¿Qué herramientas o qué formularios utilizáis para la valoración del riesgo de caídas? Y después comentabas que en los pacientes que sufrían caídas hacíais una reevaluación a las 24 y a las 48 horas. Y a los pacientes que no sufren caídas, ¿cuándo hacéis esa valoración? ¿Hacéis una inicial o hacéis un seguimiento? Gracias. Hola, José. Los formularios que nosotros seguimos, en principio, es la valoración enfermera. En esa primera valoración hay una escala de riesgo de caídas que es la St. Thomas. Cuando nos propusimos implantar esta guía, tuvimos la tesitura de si cambiar y poner esa escala específicamente en la valoración de enfermería, o si los ítems que esa escala tenía ya los recogíamos en la valoración enfermera que ya teníamos cargada en el Selene, y se vio que así era, ¿no? Entonces, simplemente en la valoración enfermera tenemos, si tú cubres unos determinados ítems como positivos, al final de la valoración el mismo sistema te sugiere un diagnóstico
de riesgo de caídas. Además, tenemos un apartado específico en el que tú, por lo que sea, la valoración de enfermería no te da ese riesgo, pero tú como enfermero tienes un juicio clínico de que ese paciente sí tiene un riesgo de caídas, por mucho que no tenga incontinencia o que no tome fármacos asociados, puedes clicar ahí y ya el sistema te lo diagnostica. En cuanto a la reevaluación, cuando nosotros se nos cae un paciente, rellenamos un formulario sobre caídas. Inmediatamente, y esto fue desde hace poco, desde la consejería se nos permitió incluir en la historia clínica esa intervención de la reevaluación. La enfermera responsable tiene que programar esa reevaluación, que el sistema ya te sale para el día siguiente y a las 48 horas. Esa reevaluación, bueno, en nuestro caso es a las 14 horas de las pasadas 24 horas y 48. Gracias. Nada. Hola, soy Antonio, soy enfermero y quería daros enhorabuena por el trabajo. Mi pregunta iba a ir para la compañera de Bayer Nalón para ver qué escala usaban, ya contestaste. Y para los responsables de farmacia, me gustaría preguntar qué feedback, cuando explicaba en primer lugar, cuando das una notificación a la persona que notifica, ¿le enviáis después una respuesta o como hace Synapse, saluda y ya te contestarán? ¿Cómo organizan esa contestación? Sí. Bueno, para nosotros el feedback es esencial y es una parte muy importante de nuestro trabajo. Ese feedback existe siempre. Lógicamente, en ocasiones lo que hacemos es una respuesta sistemática a todo el sistema, normalmente utilizando la vía de las gerencias, cuando son temas que pueden afectar a todos los profesionales sanitarios o a buena parte de ellos, y en otras ocasiones pues es única y exclusivamente al notificador. Además, siempre se da la opción a que se le pueda enviar una información particularizada pues con toda la información contenida en la base de datos. Allá no solamente estamos hablando de datos disponibles en Asturias, sino como en todo el territorio nacional estamos trabajando con una misma base de datos que es FEDRA, pues podemos proporcionarle datos a nivel estatal e incluso utilizar datos a nivel europeo con EudraVigilance o de Vigibase a nivel mundial. O sea que tratamos en la medida de lo posible de alimentar ese feedback porque es esencial y es una demanda de muchos profesionales cuando notifican. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de cerrar la mesa, simplemente comunicar que justo en el acto de clausura será la entrega del mejor póster en valoración del comité científico de la jornada, y agradeceros a todos pues vuestras presentaciones y muchas gracias.